Muy buenas noches a todos los que hoy nos acompañan. Les damos las muchas gracias. Este es nuestro último bloque de este ciclo de charlas, de conferencias sobre la esperanza que no defrauda. Este es el cuarto jueves que tenemos el gusto en esta noche de compartir con nosotros el tema Una esperanza que no defrauda, a cargo de Monseñor Gabriel Mestre, nuestro querido Gaby, él que tantos años ha formado parte del Departamento Nacional de Animación y Pastoral Bíblica, que ha sido el presidente de la comisión. Bueno, Monseñor es licenciado en Sagrada Escritura por la UCA, la Universidad Católica Argentina, y actualmente Monseñor es el párroco de Nuestra Señora de Fátima en Mar de Ajó, allá en la región platense. Así que acá tenemos la gracia también de tener a Silvia Larrategui, que es este, la articuladora de la región platense. Así que bueno, una alegría, Gaby, un amigo de la casa, que estés con nosotros en esta noche para cerrar este ciclo de los 4 encuentros que hemos tenido en torno a la esperanza. No te robamos más tiempo. Adelante, Gaby, y muchísimas gracias por siempre decirnos sí. Gracias, Gaby. Muchas gracias, Vero, Ana. Bueno, buenas noches a los que no saludé. Una alegría poder compartir con ustedes este espacio formativo, cerrando con este cuarto encuentro, que les invito a que hagamos una breve invocación para después ya meternos directamente en tema. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te pedimos que nos des la gracia de ser hombres y mujeres de esperanza en este año jubilar que el Papa Francisco nos convoca a vivir, que podamos reavivar el don de la fe que hemos recibido y transformarla desde la caridad en una esperanza activa en nuestro tiempo y en nuestro mundo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en Como el era en el principio. principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ave María Purísima, Sin pecado concebida. María Madre de la Esperanza, Ruega por Ruega por nosotros. nosotros. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, voy a compartir pantalla con ustedes con un pequeño PowerPoint que nos va a acompañar y que Ana María se los va a mandar a todos por el mail para que lo tengan cada uno de ustedes y lo puedan usar como quieran para repicar, que es lo bueno de estos encuentros, que aquellas cosas que aprendemos, que integramos, que analizamos en perspectiva bíblica, la podamos compartir con los demás. La esperanza no defrauda es el título de nuestro encuentro, que también era el título de todo el ciclo, pero bueno, que hace referencia a una parte de este versículo número 5 del capítulo 5 de la carta a los romanos. Esta frase es la que le da el título a la bula de convocación del jubileo que nos hace el Papa Francisco. Spes no confundi. Vieron que los textos magisteriales en general se citan en latín, digamos. El Papa lo hizo, nos dio esta bula de convocación el año pasado, el 9 de mayo, y el título tiene que ver con este versículo 5.5, que es parte del bloque de Romanos 5.1.5, que están explicitados en los primeros 4 números de la bula. Vale la pena después leer toda la bula, obviamente, en este sentido, como un documento muy rico del Papa Francisco, no es tan largo, y esta primera parte, estos 4 números, que bueno, que para nosotros van a estar como en el horizonte y nos vamos a detener, obviamente, de manera particular en la perspectiva bíblica de Romanos 5, del 1 al 5. Ahí tenemos el texto en griego, nadie se asuste, esto para si alguien sabe en griego, después lo puede utilizar,
pero acá no vamos a hacer ninguna cosa rara con esto, simplemente para tenerlo presente. Sí, acá tenemos en paralelo 3 traducciones del texto griego. La primera columna a la izquierda de la Biblia del Pueblo de Dios, la del medio de la Biblia de Jerusalén y la de la derecha de la Reina Valera, la edición del año 1960. Siempre está bueno comparar las traducciones. Si manejamos el griego y el hebreo, bueno, nos metemos directamente, pero muchas veces no se manejan las lenguas bíblicas, entonces está bueno comparar las distintas traducciones. Acá fíjense que en amarillo está aquello que no hay prácticamente diferencia en las 3 traducciones, que es la mayoría. En rojo lo que es común a la Biblia del Pueblo de Dios, la de Jerusalén. En verde lo que es común a la al Pueblo de Dios con la Reina Valera. En azul lo que es común a la de Jerusalén con Reina Valera, y en el color que queda lo que es propio de cada una. Pero la verdad que no hay grandes diferencias. Yo voy a hacer la lectura del texto en la Biblia del Pueblo de Dios, porque es la traducción litúrgica que tenemos en el Cono Sur, pero bueno, sabemos que la Biblia de Jerusalén, por ahí para estudiar siempre es interesante, porque es más literal, con las palabras que están en la lengua base del Nuevo Testamento, que es el griego, y tenemos para el que tenga algún primo hermano evangélico también en la Reina Valera, siempre nos viene bien. Leo el texto entonces en la Biblia del Pueblo de Dios. Justificados entonces por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos alcanzado mediante la fe la gracia, en la que estamos afianzados, y por Él nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Más aún, nos gloriamos hasta de las mismas tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce la constancia la virtud probada, la esperanza, y la esperanza no quedará defraudada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Vamos a analizar todo el texto haciendo pie de manera particular en el tema de la esperanza y en el versículo 5. Decimos una palabrita sobre la carta a los Romanos, que es una carta de madurez en la vida de Pablo, en la línea de la madurez de la 2 de Corintios, pero la 2 de Corintios está por ahí en un momento más conflictivo todavía de la vida de Pablo, si bien en la madurez de su ministerio. La carta a los Romanos es como más reposada en este sentido. Algunos comentaristas la dividen en 2 partes, del capítulo 1 al 8 y del capítulo 9 al 16, marcando que la primera parte sería como más doctrinal y la segunda parte como más pastoral o aplicada, parenética, moral. Creo que en líneas generales podemos aceptarlo, aunque en un punto sería discutible. Nuestro texto estaría en la primera parte, ¿no? Que algunos también la dividen en 2 bloques. Un primer bloque del 1 al 4 y un segundo bloque del 5 al 8. Nuestro texto estaría en la primera parte del segundo bloque. El primer bloque sería como temática general la justificación por la fe. Aquí están quiénes son los justificados por la fe. Y el segundo bloque sería más el presente y el futuro de aquellos que fueron justificados por la fe. Y acá aparece fundamentalmente el tema de la esperanza, y por eso sería como la base y los componentes de la esperanza a la luz de la justificación. Fíjense esto, ¿no? En la referencia del tema de la esperanza a un tema nuclear está acá, que es el tema de la justificación que acompaña esta primera gran parte de la carta a los romanos. En Romanos 5:8, el segundo bloque de la primera parte, Pablo describe a los cristianos como muertos retornando a la vida verdadera. Miren qué linda esta imagen, ¿no? Muertos retornando a la vida verdadera. En estos 4 capítulos hay 2 raíces que van a aparecer mucho, y por eso afirmamos esto de muertos retornando a la vida verdadera, que es la raíz vida, vivir, y la realidad de la muerte.
como en este contrapunto se van dando estos 4 capítulos con la temática general, como dijimos, de la justificación. Y en estos 4 capítulos, donde el acento está puesto justamente en el tema vida, vivir y muerte, aparecen algunas raíces que son interesantes. Las constelaciones de temas nos ayudan a ver, bueno, dónde el autor del texto bíblico está poniendo más el acento. Vemos algunos de esta parte. La palabra esperanza, la raíz, aparece muchas veces. Gracia, reconciliación, resurrección, fe, paz, amor, gloria, don, filiación y liberación. Estas son las raíces que aparecen en estos 4 capítulos de esta parte de la carta a los romanos, donde nosotros de manera particular nos vamos a detener. En la primera parte del capítulo 5, fíjense cómo vamos haciendo como una suerte de embudo, ¿no? Y nos vamos metiendo y acercando cada vez más a nuestro texto. En el primer bloque del capítulo 5, Pablo utiliza preferentemente la primera persona del plural, el nosotros, con lo cual acerca más claramente el texto. La reflexión es de y para las personas creyentes alcanzadas por la justificación. Un Dios que justifica, un Dios que nos hace justos. Es la reflexión de alguien que ha sido justificado, Pablo, para aquellos que han sido justificados por la fe. Ser justificado significa tener paz, vivir en la esperanza y haber sido alcanzados por el amor de Dios. Aparecen la fe y la esperanza en un sentido ascendente del ser humano a Dios y el amor en un sentido descendente, de Dios al ser humano. Esto es importante porque estas realidades se cruzan. También la fe y la esperanza son descendentes y el amor también es ascendente en este sentido. Pero en esta parte aparecen más claramente en esta perspectiva. Fe y esperanza en un sentido ascendente del ser humano hacia Dios y el amor en un sentido descendente de Dios al ser humano. Vamos a hacer un sencillo análisis por versículos de este texto de Pablo, Romanos 5, del 1 al 5. Volvemos entonces al texto. Justificados entonces por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación es un tema importantísimo en Pablo, fundamentalmente en la carta a los Gálatas y a los Romanos, y que acá aparece. Apareció en el capítulo 1, del versículo 17, y de manera particular en el capítulo 3, en los versículos 21 al 25. Aparece también en otras partes y en otras cartas de Pablo. Tiene que ver con el poder soberano de Dios que hace justo al ser humano pecador. Justificar es esto. La justificación en la espiritualidad farisea de la época de Jesús y de Pablo pasaba por las obras de la ley y acá para nosotros pasa por la fe. Es un tema importantísimo que no lo profundizamos hoy, pero que tenemos que tenerlo presente porque está en el horizonte. ¿Qué va a hacer Pablo y qué hace acá con claridad? Se va a centrar en lo que la justificación significa para la vida del creyente. En los capítulos anteriores estuvo peleando y discutiendo con sus interlocutores judíos y oponentes que no aceptaban claramente esta perspectiva de la justificación por la fe. Entonces lo van a contradecir y lo van a contrariar muchísimo a Pablo. Pablo, obviamente, con su vehemencia y su capacidad, va a reaccionar con claridad. Ahora ese tono más de disputa, de pelea, de confrontación, se serena y ahora Pablo hace su reflexión, como decíamos antes, en la primera persona del plural, en el nosotros. Justificados entonces por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
El clima es totalmente distinto. Y aparece claramente que la justificación que nos trae la paz sea por mediación de Jesucristo resucitado. Primer versículo de nuestro texto. Segundo versículo. Por él hemos alcanzado mediante la fe la gracia en la que estamos afianzados, y por él nos gloriamos en la esperanza de la gloria. La justificación nos hace entrar en la esfera del favor, de la gracia divina. Por la fe se ha alcanzado la gracia de Dios. Un tema medular, importante, el tema de la gracia, para Pablo, para la carta a los romanos, y un tema muy importante de la teología cristiana católica y de la teología también protestante, con las cuales hemos tenido varias dificultades y concepciones diferentes, y un tema muy importante hoy también para la espiritualidad. Por lo tanto, acá lo tenemos en el horizonte, no solamente en este texto, sino también en esta parte de la carta. Nos gloriamos de la esperanza. Acá pongo el pis, no separado, no, el pis, no, el pis, que es la palabra griega que hace referencia a la esperanza. Nos gloriamos de la esperanza de la gloria de Dios. Esta es la paradoja paulina. Pablo en muchos textos es paradojal, ¿no? En la misma carta a los romanos, esperando contra toda esperanza, juega ahí con la paradoja. Acá también juega un poco con este tema de la gloria, digamos, ¿no? Y aparece como un efecto, un segundo efecto de la justificación, una esperanza confiada. El cristiano que se gloría pone su orgullo en algo que está totalmente más allá de sus fuerzas humanas, que tiene que ver con Dios, que ha habilitado la esperanza a quienes creen en Jesucristo. Por eso no hay lugar para una gloria, una jactancia de carácter humano, sino una perspectiva claramente teologal. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La esperanza no es solo algo pendiente, sino que ya tiene entidad en Jesucristo y la justificación que Jesucristo, por su muerte y resurrección, ha realizado en cada uno de nosotros. Hacemos un primer excursus con la palabra elpis, esperanza, porque bueno, es el eje de nuestro tema, ¿no? Entonces, ¿qué es la esperanza? Hay un uso precristiano en el pensamiento griego con variadas perspectivas de carácter del pensamiento filosófico. En líneas generales, se refiere a expectativas que están en el futuro, que pueden ser positivas o negativas. Nosotros la esperanza ya la tenemos en una perspectiva negativa, pero en el pensamiento griego, en general, podía ser positiva y negativa. La palabra esperanza como sustantivo está ausente en los 4 evangelios. Está 53 veces en el Nuevo Testamento, 36 en las cartas paulinas. Fíjense que tenemos una altísima concentración del término elpis, esperanza, en las cartas del corpus paulino. 8 en Hechos, 5 en Hebreos, 3 en Primera de Pedro y 1 en Primera de Juan. Algunas características comunes para lo que es la esperanza en lo que sería el pensamiento paulino. Esperanza es espera y también el deseo de alcanzar lo esperado. Esto es interesante. Cuando uno estudia un poquitito los textos, aparecen estas dos perspectivas. Es la espera y el deseo de alcanzar aquello que esperamos. 3 constitutivos de la esperanza en los escritos paulinos. La espera en algo que se dará en el futuro, obviamente. La confianza en lo que se va a dar y quién lo va a dar. Obviamente que la perspectiva es claramente teologal. Y la paciencia para resistir en el tiempo. Estas serían como los 3 constitutivos propios de la esperanza en los escritos paulinos. Es una realidad presente que nos permite superar las más diversas y duras adversidades y es a la vez apertura
al futuro glorioso. No es optimismo superficial y fácil, ni favorecer una evasión perezosa del presente. La esperanza en su apertura al futuro supone la plena asunción de las responsabilidades del presente. La esperanza en Pablo nunca es escapismo, sino compromiso claro con la realidad presente. Entonces, del versículo 2 salimos un instante y vimos un poco el tema de la esperanza en los escritos paulinos. Volvemos ahora a nuestro texto y vamos al versículo 3. Más aún, nos gloriamos hasta de las mismas tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce la constancia. Dijimos claramente que la justificación nos hace justos, nos rescata. Sin embargo, la tendencia al pecado y sus consecuencias permanecen en la vida del justificado. Esto lo sabemos por experiencia. Fuimos justificados por Dios, los que estamos bautizados por el poder de la fuerza de la Pascua de Cristo, y sabemos que la realidad del pecado continúa incidiendo en nuestro corazón. La gracia da fuerzas y confianza incluso en medio de las tribulaciones. Tlipsis es la expresión que utiliza Pablo, que aparece muchas veces en muchos textos, la tribulación bajo esta terminología. Las tribulaciones expresan el estado del cristiano con todas las miserias de la vida. La precariedad de la vida, entendemos esta perspectiva de la tribulación. Gloriarse de las tribulaciones es asumirla como parte de la vida. No tenemos que renegar de la tribulación, sino que en clave paulina tenemos que asumirlos. Y nos dice que la tribulación engendra la constancia. El término griego hipomoné. Lo puse ahí, entre paréntesis, para que quede claro. No está planteando Pablo acá una actitud moralista, que la tribulación por el esfuerzo produce la constancia, la hipomoné. Todo tiene su fundamento, como vimos antes, en la justificación y en la gracia, para no ir a un moralismo que confía en las fuerzas humanas y no tiene en cuenta que todo viene de Dios, de su gracia, de la gracia de la justificación. En el 3b comienza una cadena con eslabones que se van a prolongar hasta el 5a. Acá va a quedar claro qué cosa, que la tribulación terrena y la esperanza final coexisten en el justificado. No hay un contrapunto. Entonces, vamos a hacer ahora un segundo excursus, saliéndonos un cachito del versículo 3, para ver un poquitito esta palabra que aparece acá, la hipomoné, porque es una palabra realmente interesante que aparece aquí en el versículo 3 y va a aparecer también más adelante. Constancia, hipomoné. Existe un uso precristiano en la cultura y la filosofía griega, particularmente en el estoicismo. Aparece 25 veces este término en el Nuevo Testamento, 2 en Lucas, 16 en las cartas paulinas, 6 en Romano. Fíjense que tiene como un elemento importante en Pablo, una vez más, y particularmente en la carta que nosotros estamos trabajando, que es la carta a los romanos. La etimología de hipomoné. Hipo significa debajo o bajo, menein es el verbo permanecer, literalmente es permanecer bajo, y por extensión y derivación sería una suerte de soportar con constancia. Esto es hipomoné, que puede traducirse de muchas maneras. Se puede traducir por constancia. Acá les comparto 14 formas distintas de traducir hipomoné. Constancia, paciencia, aguardar con paciencia, aguante, bien rioplatense el aguante, soporte, espera paciente, ahí con la raíz esperanza, perseverancia paciente,
firmeza para soportar, con el matiz de la firmeza, resistencia, permanencia paciente, tenacidad, tolerancia y firme constancia. Fíjense el matiz que tenemos cuando uno revisa las traducciones bíblicas y las que además podrían llegar a traducirse, que nos da esta palabra interesante que aparece asociada al tema de la esperanza, que es la palabra hipomoné. Y ver, bueno, cuánto nos falta realmente de crecer en hipomoné. Así que tiene una palabrita para hacerle alguna trampita a algún amigo de la parroquia, del movimiento, de la capilla, de la comunidad. ¿Cómo te anda la hipomoné? ¿Te confesaste de la falta o no la falta la hipomoné? Le decís eso y la matás. Pero ustedes pueden después ayudarle y explicarle la raíz hasta etimológica en griego y sobre todo todas estas posibles traducciones que Pablo nos da con la palabrita hipomoné en este contexto. A mí me ha faltado persistencia. Volvemos al texto bíblico, en el versículo 4, en esta cadena que comenzó en el final del versículo 3 y va a continuar. La constancia, la hipomoné, ¿qué produce? La virtud probada. La virtud probada, la esperanza. Y acá tenemos la conexión entre hipomoné y esperanza a través de la virtud probada. Dentro de este encadenamiento, que dijimos que va del final del versículo 3 hasta la primera parte del versículo 5, aparecen ideas fecundas para lo que sería la realización práctica de la esperanza cristiana. ¿Qué es la constancia de la hipomoné? Es lo contrario a la huida o a la impaciencia. Dos pecados clásicos contra la esperanza y la hipomoné. Borrarnos o volvernos insoportablemente impacientes. En medio de la tribulación se destaca la esperanza. Aparece el término acá, la traducción de virtud probada, prueba o aprobación. Es la raíz griega dokime, que aparece pocas veces en el Nuevo Testamento, solamente 8, 7 en los escritos paulinos y 1 en los hebreos. ¿Qué significa? Prueba, experiencia, aprobación, carácter probado y aprobado, el resultado o el proceso de un juicio, una prueba de autenticidad. Yo la traduciría como experiencia, me gusta, pero hay que aclararlo. ¿Qué produce la constancia? La experiencia, y la experiencia, la esperanza. Pero obviamente la expresión virtud probada, que es la que utiliza la Biblia del Pueblo de Dios, está muy bien. Pero si uno entiende la experiencia como la capacidad de internalizar las cosas de la vida en una perspectiva teologal, me gustaría más como experiencia. Pero mantenemos la traducción de la Biblia del Pueblo de Dios, que es la que hemos elegido para trabajar. Y vamos ahora al versículo final, que tal vez sea el más importante porque cierra esta sección y porque es el que da título justamente a todo nuestro ciclo de formación y a este último encuentro. Y la esperanza no quedará defraudada porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Es versículo medular para la esperanza en Pablo en sí y además el título de la bula. La esperanza no defrauda. Ou kautesigmen. Es la expresión griega que vamos a ver después de manera serena. Motivos para tener esperanza: el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. La esperanza cristiana no es ilusoria, sino que se funda en el amor. En el amor en un sentido descendente. Recuerden cómo lo afirmamos al comienzo y que queda evidente acá. Ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Se afirma implícitamente que existe una esperanza, tal vez solo humana, que puede engañar, defraudar o avergonzar. No se lo dice de manera explícita, pero sí de manera implícita. La esperanza no queda defraudada por el amor que Dios nos tiene. No nuestro amor a Dios en este caso. Es un genitivo subjetivo en lengua griega, su amor para con nosotros. Amor descendente una vez más. Y este derramar del Espíritu es prueba
y a la vez medio de ese amor de Dios por los seres humanos. Hacemos nuestro tercer y último excursus justamente con este verbo defraudar, katahijuno, que aparece donde se nos dice justamente que la esperanza no quedará defraudada. Se lo puede traducir de varias maneras: defraudar, avergonzar, fallar, desilusionar, afrentar, deshonrar, frustrar, confundir, degradar, maldecir con vehemencia. El verbo es aijuno. El kata, el prefijo, le da más intensidad hacia abajo. Marca más el matiz justamente de, diríamos nosotros en lengua más vulgar, recontra defraudar, digamos, ¿no? Recontra avergonzar. Eso es lo que matizaríamos. Aparece este verbo 13 veces en el Nuevo Testamento, 10 en Pablo y 3 en Romanos. Una vez más, es un verbo de preponderancia paulina en el Nuevo Testamento. En la carta a los Romanos, como aparece acá en 5:5, aparece 2 veces también en negativo. En Romanos 9:33, como dice la Escritura, yo pongo en Sion una piedra de tropiezo y una roca que hace caer, pero el que cree en él no quedará defraudado. Y en Romanos 10:11, así lo afirma la Escritura: el que cree en él no quedará defraudado. Fíjense que en los dos casos está citando el Primer Testamento, Isaías 28:16. Y en los dos casos, obviamente, está asociado a la fe. Así como en 5:5 está asociado a la esperanza, en 9:33 y en 10:11, el verbo no defraudar, no recontra defraudar, está asociado al tema de la fe. Por otra parte, algunos textos del Primer Testamento que relacionan fe y esperanza con el kaltaijuno en griego, que traduce la expresión bosh, la raíz bosh, el verbo bosh, en hebreo. Y lo tenemos particularmente en estos 3 salmos que de alguna manera Pablo se hace eco en Romanos 5:5. Salmo 22:6. Clamaron a ti y fueron salvados. Confiaron en ti y no quedaron defraudados. Salmo 25 en 2 partes, en el versículo 3 y en el 20. En el 3, ninguno de los que esperan en ti quedará defraudado. Se avergonzarán los que traicionan en vano. Y en el 20, defiende mi vida y líbrame, que no me quede defraudado de haber confiado en ti. Y en el Salmo 119, el salmo más largo de la Biblia, en el versículo 116, sé mi sostén conforme a tu promesa y viviré, que mi esperanza no quede defraudado. Fíjense que Salmo 25, 3 y Salmo 119, 116, directamente es que la esperanza o los que esperan en ti no quede defraudada. Así que hay una relación realmente directa y clara con el versículo 5:5 de la carta a los Romanos que estamos analizando. Hicimos un análisis versículo por versículo, ahora volvemos a una visión de alguna manera global de lo que hemos tratado de plantear para seguir haciendo un camino de síntesis. Intentando un primer recorrido de Romanos 5:1-5, recordar este tema del amor, la esperanza y la fe, que aparecen entrelazadas, engranadas, por eso los 3 engranadas que hay acá. El amor que desciende de lo alto por la acción del Espíritu y la esperanza, y que hacen brotar la fe y la esperanza en el corazón del creyente, que en este caso la vemos en una perspectiva ascendente. Un segundo recorrido de Romanos 1:5, 5:1-5, la justificación que provoca la fe, la paz y la gracia en el marco de la tribulación, la dificultad, la precariedad de lo humano, que nos hace caminar en constancia, hipomoné, generando la virtud probada, la esperanza por el amor de Dios que ha sido derramado por el Espíritu en nuestros
corazones. Dos gráficos que de alguna manera intentan como representar en parte, los gráficos siempre son limitados, son analógicos, nos ayudan, pero no expresan toda la realidad, lo que tenemos en el recorrido de estos 5 versículos de Pablo, que el Papa pone en la primera parte de la bula. Intentando hacer una síntesis, podemos decir, la esperanza cristiana tiene su razón de ser en las nuevas relaciones del ser humano con Dios, a la luz de Jesucristo, que con su muerte y resurrección nos ha justificado por amor. Acá está la raíz de la esperanza cristiana. Nuevas relaciones a la luz de la Pascua de Cristo, que nos ha justificado por amor. Ese es el amor que recibimos de Dios por medio del Espíritu que se nos ha dado, y por gracia nos invita a caminar con constancia, hipomoné, en medio de la tribulación, porque la esperanza no defrauda. Estos 3 cuadros, los 2 cuadros anteriores, el de los engranajes, el de las 2 flechas y estas 2 placas, nos hacen una síntesis de Romano 5:1-5. Todo lo previo es explicación para llegar claramente a este lugar, a este espacio. Voy terminando teniendo presente lo que me parece que es importante para destacar en clave espiritual encarnada y de vida pastoral. En la perspectiva del ABP, que es lo que queremos encarar siempre y nos anima el de NAPBI, que ha hecho estos cursos y estos encuentros y todo el trabajo que llevan adelante, va claramente en una perspectiva de que la palabra siempre impacta en la vida de las personas y en la vida pastoral. Así que comparto con ustedes acá 7 puntitos. Tener presente la primacía del amor de Dios en Cristo y su gracia derramados por el Espíritu. Esto es lo central de estos 5 versículos, que nos llevan a aceptar la gratuidad de la justificación divina por la fe, que queda patente, recordándonos en el primer versículo, según lo que Pablo ha argumentado en Romanos, del capítulo 1 al capítulo 4. Todo esto es el fundamento de una esperanza que no defrauda, porque es teologal. Viene realmente de Dios. Fe, esperanza y amor van inexorablemente de la mano, y las 3 están presentes en estos 5 versículos y en muchos otros textos de Pablo y de toda la Biblia. Recordemos que incluso en el Primer Testamento a veces hasta es difícil diferenciar lo que es fe de lo que es esperanza. Tan unidas y tan implicadas están que nos resulta a veces difícil si estamos hablando de la fe o estamos hablando de la esperanza. A veces la teología posterior en la espiritualidad y la moral las ha separado, las ha recontraclasificado, que a veces parecieran que fueran cosas distintas. Y en realidad son parte de un mismo organismo espiritual donde fe, esperanza y amor se van implicando claramente en el corazón de cada uno de nosotros. Todo esto que vamos planteando se da y se vive incluso en el momento de la tribulación como experiencia de precariedad en la vida en sus múltiples esferas y ámbitos. Desde la realidad del pecado propio de los demás hasta todo aquello que podemos padecer por la realidad concreta de la vida, lo vemos en el marco de la tribulación. Se nos invita a evitar poner en primer lugar, por lo tanto, todo moralismo de tinte pelagianista. Pelagio, este hereje que, aceptando la realidad de Cristo como un título, ponía el acento solamente en el esfuerzo humano de la voluntad. Cuidado entonces, si bien el texto entiende fe y esperanza en sentido ascendente y tenemos esta cadena que parte de la realidad de la tribulación con la hipomoné, la virtud probada, la esperanza que nos lleva a Dios, no hay nada de moralismo pelagianista porque el acento está puesto, como vimos, en la justificación por la fe y en la gracia que nos vienen de Dios por el amor que desciende por el Espíritu Santo. Por eso, en séptimo lugar, así y solo así,
entra luego la dinámica de nuestro esfuerzo, que parte de la constancia como una suerte de esperanza activa que genera la virtud probada o la experiencia. En esta dinámica, en esta dinámica. En definitiva, nos dice el Papa Francisco, la esperanza cristiana de hecho no engaña ni defrauda porque está fundada en la certeza de que nada ni nadie podrá separarnos nunca del amor divino. Y acá tenemos la pregunta retórica del texto de Romanos 8, final del capítulo 8, que es una reflexión en torno al amor. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? La esperanza no quedará defraudada porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, texto medular de hoy, texto medular de nuestro curso, texto que da título a la bula de convocación al jubileo que nos ha hecho el Papa Francisco. Y quedan acá 5 consignas para orar y discernir, para cada uno después, cuando pueda hacer un tiempito, cuando tenga el PowerPoint que va a mandarles Ana María a todos. ¿Cómo está mi esperanza hoy? ¿Qué espero y en quién espero? La primera. La segunda, acepto en mi vida la gratuidad del amor de Dios en Cristo por el Espíritu. Gratuidad del amor de Dios en Cristo por el Espíritu. Dejo que fe, esperanza y amor dinamicen mi vida espiritual en el encuentro cotidiano con el Dios vivo y verdadero. Tema del dinamismo espiritual. Con la gracia de Dios, busco crecer en constancia, incluso en medio de las tribulaciones de la vida. La hipomoné bien entendida, desde la gracia de Dios, desde la justificación. Y en medio de las tribulaciones que cada uno tenemos que llevar adelante, que van cambiando en el contexto de nuestra vida. Quinto, tener memoria histórica agradecida y buscar en la propia vida 2 recuerdos de experiencias puntuales donde vivencié que la esperanza no defrauda. Es lindo en esto poder tener memoria positiva, memoria esperanzada justamente, buscando en medio de las tribulaciones de la vida 2 momentos, 2 recuerdos particulares donde puedo decir con claridad que Dios me hizo gustar esto de que la esperanza realmente no defrauda. 2 textos de Pablo para Corpus Paulino para concluir. A ellos les ha revelado cuánta riqueza y gloria contiene para los paganos este misterio, que es Cristo entre ustedes, la esperanza de la gloria. En Colosenses 1:27. Y de la tradición paulina, de las cartas pastorales, el comienzo de la primera Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y de Cristo Jesús, nuestra esperanza. 2 textos muy lindos del Corpus Paulino, donde se nos refuerza la idea de la esperanza. Y el último texto no es bíblico, es de un autor, Charles Peggy, un pensador que escribe en 1811 El pórtico del misterio de la segunda virtud. Era alguien ateo, no católico, vinculado más a los sectores comunistas y socialistas del ámbito francés, que después se convierte y tiene como, bueno, en este librito, lo estoy mostrando, desarrolla el tema de la esperanza y la ve como particularmente más débil que la fe y el amor, menos predicada, menos entendida, y por eso tiene esta frase tan linda que siempre a mí me hace pensar. Puedo entender la fe y el amor, pero la esperanza es una maravilla, un milagro, un misterio, un inesperado rayo de luz en medio de un mundo en que la pertinacia de la locura humana parece socavar todo fundamento para creer que será capaz de mejorarse. Qué linda la reflexión de Peggy, que nos invita a valorar realmente la esperanza como, bueno, un elemento esencial de nuestra vida, para poder aprovecharlo y que la esperanza sea en este mundo como esta
florcita, que en medio de la sequedad aparece en el contexto de nuestra vida. Con esto concluyo y bueno, abro, entiendo, Ana María, Vero, que si pueden, hay tiempito para algún comentario y alguna pregunta. Muchísimas gracias, Gaby. Excelente, como siempre, clarísimo. Está bueno porque es verdad, como decía el último autor, ¿no? Que la esperanza es como la menos conocida y bueno, y todo esto nos ayudó a aclarar un poco el panorama, así que muchísimas gracias. También te agradecemos por el material que nos vas a dejar, que nos va a llegar a todos los que estamos acá, que bueno, como ves, somos casi 100. Así que bueno, ahora en estos minutitos podemos tener estas dos posibilidades, o abrimos los micrófonos y le hacemos directamente la pregunta a Monseñor, o escriban en el chat, que ahí lo vemos todos, y bueno, y él, en la medida como lo vea pertinente, va a responder. Aprovecho, meto bocado, perdón, que algo para complementar todo lo que Gabriel hoy nos habló. Hemos hecho este subsidio que lleva el título de la bula y de esta charla, La esperanza no defrauda. Son 11 lecciones divinas para profundizar el tema de la esperanza y está el texto que Gabriel nos habló también aquí dentro para meditar y rezar, ¿sí? Para ir poco a poco haciendo carne la esperanza en nuestras vidas. Lo pueden bajar gratuitamente de la página de Animación Bíblica SEA de la Conferencia Episcopal Argentina. Donde dice formación documentos, tienen este documento, lo pueden bajar para que lo usen ustedes, lo recen en grupo, lo recen personales, para que lo recen, ¿sí? Así que la esperanza no defrauda. Gracias, Gaby. Ahora sí, ¿alguien quiere preguntar algo? ¿Comentar algo? ¿Agregar algo? www.denapbisea.org es la página, perdón. Ahí Karina nos pregunta, Gaby, Sí, no sé si alcanzaste a ver. Barrio Nuevo, decir que somos salvados es igual a decir que somos justificados. En Pablo no, en Pablo no. En Pablo diferencia la justificación que se da en el presente, en el tiempo, y la salvación que se da en el futuro, digamos, ¿no? Es un tema muy interesante, muy tramposo, digamos, ¿no? Porque por ahí las cartas deuteropaulinas sí cruzan justificación y salvación, pero las cartas protopaulinas nos hablan de la justificación, el efecto que tenemos, por eso somos salvados en esperanza, digamos, ¿no? Salvados en esperanza, justificados en el presente. Una pregunta medular que daría para mucho más, pero que quede claro de esta manera. Sí, tenemos que entender que otros autores, la perspectiva joánica es distinta y la de las cartas pastorales también, pueden hablar de la salvación en presente. Ya fuimos salvados y nos apropiamos de la salvación. Así que una es la perspectiva bíblica, que la podemos estudiar por separado, y la teológica asumiendo estas perspectivas, digamos, ¿no? Ahí hay otra pregunta, Gaby, que es qué Dice, muy significa buena la presentación de hoy, al igual que todo el curso. ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Por qué acompañó toda la presentación con esa foto de fondo? Es una medusa que fotografié hace como un mes acá en la costa de Mar de Ajó, digamos. Entonces, caminando en la costa, así que armo los PowerPoint con alguna foto de la costa. Entonces, por ahí ya había hecho varios PowerPoint del mar, de las olas. Y esta es una medusa muy, muy grande que estaba ahí en la costa y nos acompañó entonces en este PowerPoint. Acá Ana Osorio felicita por los encuentros que son muy útiles, especialmente felicita a Monseñor por la tan clara exposición. También Vilma se suma a las gracias. El aporte de versículo por versículo fue muy útil, dice Gabriel acá. Es muy bueno para trabajar en forma personal con las mamás y los papás y luego poder compartir todos juntos en comunidad. Gracias al Padre Gabriel, dice Vilma de Jujuy.
Acá para el que es Samsung, no sé está el nombre del celular, dice que la esperanza es un misterio. Silvia Silvestri, perdón. Pampa del Indio, Chaco. Bien, como lo dice Coso, Chartegui, así que léete este librito después, El Pórtico del Misterio de la Segunda Virtud. Muy bien. Bueno, si no hay más preguntas, no hay más comentarios, queda agradecerte, Gaby, por tu tiempo, por toda esta preparación que sabemos, si bien fueron 45 minutos, atrás de esto hay muchas horas de lectura, de estudio, así que muchísimas gracias. Y bueno, con esto cerramos. No sé, Ana, si vos querés hacerlo, el ciclo. El área de formación dentro del Departamento Nacional de Animación y Pastoral Bíblica ofreció en esta oportunidad, y bueno, estamos contentos porque vimos que nos han apoyado y nos han acompañado en estos 4 encuentros, así que gracias. El equipo al área de formación que está formada por Juanpi, por Gabriel, por Leandro y por mí. Y bueno, estamos contentos de que hayamos llegado al final y por nuestros expositores que la verdad se pasaron cada uno ¡De en su lujo! forma, de lujo total. Así que bueno, muchísimas gracias, y nos veremos en otra oportunidad. Y recuerden que todas las charlas están grabadas en YouTube, la pueden ver ahí, ¿sí? Las 4. O sea, si se perdieron alguna, van a YouTube de Napicea y ahí ven las charlas que tuvimos, las 4 charlas, y se ponen al día, ¿sí? De todos modos, en los mails les mandamos los vínculos para llegar a cada una de las charlas. Y en este caso que va a ir el material, les pido que tengan paciencia porque por el correo electrónico o sea, podemos enviar nada más que 500 mensajes por día y acá ha inscrito muchísima gente, así que no desesperen si alguno tiene que esperar 48 horas. La Entonces, esperanza no defrauda, ¿no? ¿Hacemos la bendición? Sí, cómo no, Sí, por Gabriel. favor. sí. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y amigos, sus comunidades, las personas que llevan en su corazón y permanezca para siempre. Amén. Ave María Purísima, Sin pecado. Concebida. Virgencita de la Esperanza, Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Muchas gracias, Gaby. Y vamos a practicar el Jupomoné. Gracias. Chau, chau. Muchas gracias. Lindos Gracias a comentarios de todos. agradecimiento y gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.